días a todos y bienvenidos a esta conferencia de título Planifica tu futuro. Yo soy Francisco Palomino, soy asesor de inversiones en la oficina principal en Renta 4, en nuestra sede. Y bueno, quería contaros mi día a día es acompañar a los inversores, ayudarles en esta difícil tarea de ahorrar e invertir en el día a día, ¿no? Pues con todos los productos que tenemos a nuestra disposición de inversión, pues desde los fondos de inversión, unos productos más utilizados, ¿no? Tanto de nuestra gestora como gestoras internacionales, desde hacer carteras de renta variable, hacer compra de bonos, de renta fija, directa, ETFs, planes de pensiones, que es lo que vamos a tocar sobre todo en esta conferencia. Y bueno, este es mi día a día, intentar acompañar, intentar ayudar en esta labor. Esta conferencia va a durar aproximadamente 40 minutos, voy a intentar que dure 40 minutos para hacerla, no hacerla muy aburrida y luego vais a poder ir haciendo preguntas en el chat y luego al final de la conferencia me las leerán e intentaré responderlas a todas las preguntas. Espero que no sean muy difíciles. Y bueno, pues nada, básicamente, como os decía, la conferencia va a durar en torno a 40 minutos. La presentación se os enviará esta tarde por mail y además os enviaremos un link. Además quedará grabada. Esta presentación es en directo, pero quedará grabada y estará en nuestra web para que se pueda ver tantas veces como se quiera. Y bueno, básicamente, como sabéis, esta conferencia pertenece a un ciclo de conferencias. Esta es la cuarta y la última. Esta es sobre todo un poco para hablar de la planificación de nuestro futuro para la jubilación. Hablaremos principalmente como producto del plan de pensiones, que son los productos más adecuados, ya lo iremos comentando para ello, ¿no? Normalmente la lejanía de nuestra jubilación, ¿no? El desconocimiento y la confianza normalmente en la pensión pública nos hacen relajarnos y no pensar mucho en el ahorro que vamos a necesitar cuando nos jubilemos, ¿no? Afortunadamente, vivimos cada vez más años, ¿no? Esto es una fantástica noticia, pero por otra parte, esa fantástica noticia de que cada vez vivimos más años, pues lo que nos hace es que tengamos que empezar a ahorrar y que necesitemos, ¿no?, sacar una rentabilidad de esos ahorros que ya no va a servir desgraciadamente en este momento y por lo que parece durante los próximos años, ¿no? Los tipos de interés esperan, como sabéis, bajos, entonces va a ser necesario algo más que ahorrar vía depósitos, va a ser necesario invertir, lo iremos viendo en la conferencia, para poder tener una rentabilidad de nuestro ahorro para nuestra jubilación, ¿no?, para complementar esa pensión pública. Las pensiones públicas en España, como sabéis, se enfrentan a retos muy difíciles, ¿no?, retos sobre todo demográficos. Lo que tenemos que tener nosotros en cuenta personalmente es que el tiempo es nuestro gran aliado, al igual que el interés compuesto. Ya iré comentando en qué consiste el interés compuesto, ¿no? Pero básicamente quería lanzar esas ideas primeras. Tiempo, empezar cuanto antes a ahorrar, a pensar en nuestra jubilación, a invertir, interés compuesto y necesitamos batir la inflación porque ese sí que es nuestro gran enemigo, ¿no? Al igual que el tiempo y el interés compuesto son nuestros aliados, batir la inflación es nuestro gran enemigo al que tenemos que intentar batir, ¿no? Esto ya lo iré diciendo, pero para batir la inflación es necesario invertir. Controlar, no va a quedar más remedio que invertir, incluso inversores conservadores, pero sí que se puede invertir controlando los riesgos y conociendo los riesgos, ¿no? Y para esta labor también nos podemos dejar acompañar de expertos que merezcan nuestra confianza. Nuestra jubilación en teoría es para estar tranquilos, para descansar, ¿no? Y para eso pues tenemos que invertir cuanto antes y invertir a largo plazo, ¿no? Las desgravaciones fiscales que estén a nuestra disposición yo creo que tenemos que aprovecharlas. Actualmente tenemos unas desgravaciones fiscales con los planes para hasta 31 de diciembre de este año. Ya sabéis que se van a modificar a partir del 1 de enero
se va a modificar, ya lo iré comentando también en esta conferencia, y tenemos que ir aprovechando todo lo que tengamos a nuestra disposición para ahorrar personalmente y para intentar conseguir el máximo ahorro y el máximo capital posible cuando llegue el momento de empezar a rescatarlo y empezar a recibir las prestaciones. Entonces, es fundamental hacer aportaciones periódicas para ir, ya lo iré comentando también, ir neutralizando los distintos momentos de entrada en el mercado. Es lo que comentaba, ¿no? Que los presupuestos generales del Estado para 2021, pues yo creo que han lanzado un misil en toda la línea de flotación de los planes de pensiones como producto. No es el único. Fondos de inversión también es un producto, cartera de renta variable, cartera de renta fija, pero es verdad que los planes de pensiones es un producto, otro producto más interesante, también muy interesante, ya lo iremos viendo ahora, y le han lanzado, pues de momento le han lanzado un misil, ¿no? Porque es una reducción lo que se plantea, una reducción básicamente de 8.000 euros, la reducción que actualmente tenemos para la pensión individual, planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000, ¿no? Es verdad que se amplía el límite conjunto en cuanto a la contribución empresarial a 10.000, pero la realidad es que individualmente solamente vamos a poder tener ese margen de maniobra de poder llegar a aportar solo 2.000. Tenemos que aprovecharlo de todas formas. Luego también tenemos la reducción, ya lo comentaré, de 2.500 aportación a favor del cónyuge a 1.000, ¿no? Esa reducción. Tenemos que seguir pensando e intentar conseguir ese ahorro necesario. Se estima que la cuantía de las pensiones, tanto máximas como mínimas, apuntan a una pérdida de un 30% del poder adquisitivo para 2050. Esto no deja de ser un poco estadística, pero casi todos pensamos que tiene bastante parte, desgraciadamente, de hacerse realidad, ¿no? Esto unido al incremento de la edad de jubilación de 65 a 67, unido a que ha aumentado los años necesarios cotizados para tener derecho al 100%. Han aumentado también el número de años de cómputo, ¿no? Para considerar el cálculo de lo que será nuestra pensión futura. Pues todo esto al final no deja de ser una necesidad de empezar cuanto antes a pensar en nuestro futuro. La cobertura, el grado de cobertura es importante que lo supiéramos, ¿no? ¿Cuál es el grado de cobertura que tendrá nuestra pensión pública con respecto a nuestro salario actual? Hay distintos estudios a tener en cuenta. Básicamente, por resumir un poco, podemos estar hablando de una cobertura del 60-70% de lo que sería solamente lo que cubriría nuestra pensión pública con respecto a nuestro salario actual, como podéis ver en este gráfico. Un informe de Inverco, es Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, Fondos de Inversión y Planes de Pensiones, que pues reúne, ¿no? Esta institución reúne a todas las gestoras nacionales, a las gestoras internacionales que están dadas de alta en la CNMV. Ha hecho un estudio que dice que en torno al 90% de los españoles planificaríamos mejor nuestro ahorro de cara a la jubilación si tuviéramos un poco en consideración cuál podría llegar a ser nuestra pensión pública en el futuro. Es verdad que hay un simulador, pero creo que no funciona. Creo que está en pruebas, creo que nos van a enviar en un futuro. Yo creo que sería bueno, ¿no? Que nos hiciéramos una idea y nos van a enviar tal vez lo que sería lo que vamos a cobrar de pensión futura. De momento, aunque podamos hacernos una estimación, como ya lo veremos, hay que tener en cuenta que hay que empezar cuanto antes y que va a ser necesaria complementar esa pensión, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de cuál sería el ahorro que se necesitaría actualmente destinar de nuestros ingresos, qué porcentaje de nuestros ingresos se necesitaría destinar al ahorro pensando en nuestra jubilación, ¿no? Estimamos unos ingresos actuales del 100%, pues pensamos que para vivir nuestra jubilación nos conformaríamos con el 80%, imaginémonos de ejemplo, ¿no? Pues teniendo en cuenta que aproximadamente la pensión pública va a quedarse aproximadamente, ¿no? En el 60%, todo esto son ejemplos, pues necesitamos un 20% que nos complemente el 60 al 80
lo que sería esa pensión pública. Y con un ejemplo de jubilarnos a los 67, estar 23 años pudiendo disfrutar de esta jubilación hasta los 90 aproximadamente, pues el ejemplo lo que te dice es que necesitas ahorrar en torno a un 10, 12%, 9, 10, 12% de tus ingresos actuales deberían destinarse a ahorro para la jubilación. Eso en base hay que tener en cuenta con qué edad empecemos, ¿no? Si empezamos a los 25 no es igual que si empezamos a los 35 o a los 40, y también va a depender de cuál será la rentabilidad que consigamos de estos ahorros, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un ejemplo para hacernos una idea de que lo tenéis aquí, luego lo podéis ver tranquilamente, estimando una rentabilidad de un ahorro y estimando también una rentabilidad en el futuro cuando nos jubilemos, pues yo me hago la idea de 9, 10, 11, 12% es lo que deberíamos destinar. Aquí tenéis un ejemplo más de aportaciones periódicas. 3.000 euros, hemos puesto un ejemplo, está sacado de una página web súper interesante que se llama Finanzas para Todos, que es una página web que promueve el Banco de España en colaboración con la CNMV, y está sacado ahí el ejemplo. Es un ejemplo de invertir 3.000 euros anuales, iniciando esta inversión con 40 años, edad de jubilación 67, estimamos una rentabilidad de nuestras inversiones de un 5%. Estaría genial si se consiguiera un 5% anual por nuestra inversión. Y esto nos dice que llegaríamos a acumular en torno a 172.000 euros a la edad de 67, es decir, transcurridos 27. Y que, suponiendo que nos den un 2% de rentabilidad también, ese ahorro posteriormente después de nuestra jubilación, considerando que podamos, que nos hagamos que solicitemos, ¿no?, una prestación en forma de renta mensual de en torno a 860 euros al mes, pues podríamos disfrutar, nos duraría, ¿no?, aproximadamente en torno a 20 años. Esto es un poco para hacernos también idea, ¿no?, de por dónde pueden ir las cosas. Por comentar un poco la teoría, ¿no?, de lo que sería el sistema de pensión actual en España. Es un sistema de reparto donde actualmente las personas que estamos en activo financiamos con nuestras cuotas de la Seguridad Social, plan de pensiones, financiamos a los actuales pensionistas. En contraposición con los planes de pensiones individuales, que esto es un sistema de ahorro individual de capitalización, pues donde cada uno de nosotros vamos ahorrando para nuestra pensión futura, ¿no? Pues ambos sistemas también tienen inconvenientes. El inconveniente principal del sistema actual es sobre todo, como ya había dicho antes, el tema demográfico. Cada vez, afortunadamente, cada vez vivimos más años, la longevidad es mayor, cada vez hay menor natalidad, es verdad también esto. Entonces el ratio cotizantes pensionistas pues cada vez va a peor. Esto al final, pues a nadie se le escapa que esto es un problema, ¿no? Un problema de financiación futuro. También nos puede parecer injusto este sistema por la diferencia que hay entre lo que cotizamos y que luego lo que recibiremos, que ya veremos, ¿no?, lo que recibiremos y si es que se va a poder recibir, efectivamente. Bueno, vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos y pensar y también poner de nuestra parte, ¿no?, con nuestro ahorro personal, ¿no? Y el sistema de capitalización de las pensiones individuales, ¿no?, de nuestro ahorro individual, pues también tiene sus inconvenientes, como es pues sufrir la volatilidad de las inversiones. También es verdad que nos afecta la longevidad, ¿no?, y lo que ya comentaba, ¿no?, el enemigo que está ahí, ¿no?, que sabemos que es la inflación. Esto es un pequeño esquema, ¿no?, del porcentaje que representa el porcentaje de población a nivel mundial, ¿no?, el porcentaje de la población mayor de 60 años en el año 2012, ¿cuál era?, ¿no? Aquí podemos ver un poco por colores claritos, ¿no? Pues los colores más rosáceos, violeta, morados, serían países donde la longevidad es mayor, el porcentaje de población mayor de 60 años es mayor, y los países como más claritos, no más claritos, están por debajo, ¿no? Vemos la diferencia entre el 2012 y el 2050, donde ya muchos de los países que se prevé que para 2050 haya un porcentaje mucho mayor de población de mayor de
de 60 años. Más del 30% son los colores más rosas, morados, ¿no? Como veis ahí. Entonces, como veis aquí, pues la siguiente gráfica está por países, es básicamente más de lo mismo, donde se ve, por ejemplo, Japón, Alemania, Italia, España, que más de un 30% de la población en 2050 será mayor de 60-65 años. Otro gráfico más es la esperanza de vida, donde se puede ver cómo aumenta, ¿no?, la diferencia entre varones y mujeres. Pues volvemos a ver datos de en torno al 30% de la población para años 2050, 2060, que será pues la población, será cada vez, habrá una población, un porcentaje de población mayor de 60-65 años. Voy a hablar un poco por encima y también rápido de las reformas que ha habido anteriores con respecto a los planes de pensiones. Vemos fundamentalmente que la reforma de 2011 lo que hizo fue alargar la edad de jubilación de 65 a 67, elevación progresiva en cuanto al periodo de años necesarios para el cálculo. Sabemos que ha pasado de 15 a 25, es decir, se van a considerar nuestros últimos 25 años para el cálculo de nuestra futura pensión pública. Antes era el 15, ahora se van a considerar los últimos 25. Y también se ha aumentado el número de años necesarios de cotización para tener derecho al 100%, que como sabéis ha pasado de 35 a 37. Nos podremos jubilar a los 67, esto será de forma gradual. Todo esto, como os digo, lo tenéis a vuestra disposición, lo vais a tener esta presentación, íntegramente se os va a enviar. Sí que es verdad que hay excepciones para la jubilación anterior de esos 67, pues largas carreras profesionales, trabajos penosos y peligrosos, o que al menos se haya cotizado 38 años y medio. Es verdad que la gente que se está jubilando ahora, es verdad que ha empezado a trabajar muy joven y tiene bastantes años cotizados, pero los jóvenes pues cada vez lo tienen más difícil, lo pueden tener difícil, entonces hay que pensar en todo esto también para volver a pensar en la necesidad del ahorro, ¿no? ¿Cuánto cobraré de pensión? Pues ya sabemos que se ha ampliado el periodo de consideración de 15 a 25. ¿Cuántos años tendré que cotizar? Pues lo hemos comentado también, progresivamente hasta 37 años y para una pensión contributiva mínima 15 años. Sí que es verdad que seguirá existiendo la jubilación anticipada de momento, pero es verdad que la ley lo que creemos que va a hacer cada vez es endurecer más este tema. Retiro anticipado a los 63 se plantea como algo voluntario con coeficientes reductores del 6 al 7,5. Esto es los límites actuales, pero como sabéis parece que tienen poca vigencia, les queda mes y medio, ¿no? Es decir, el límite, como sabéis, hasta ahora anteriormente era 10.000, pasó a 8.000 y ahora de 8.000 vamos a pasar a 2.000, aunque bueno, ya sabéis que el de contribuciones empresariales hasta 10.000, pero básicamente 30% de rendimientos neto del trabajo o la generalidad que son 8.000 euros, ¿no? Eso es lo máximo hasta este año, pues bueno, yo creo que había que aprovecharlo también si queremos y aprovecharlo, poder aportar este año, el mes y medio que queda, poder aprovechar estos 8.000 porque a partir del 1 de enero y con carácter en principio indefinido van a ser 2.000. El cónyuge, a favor del cónyuge hasta ahora, como sabéis, son 2.500, pasarán a ser 1.000. Y sí, lo que sí, como sabéis, ampliado, como he dicho, es lo de 10.000 para los planes de empleo que promueva la empresa. Afortunadamente, todavía contamos con la reducción del 40%, régimen transitorio, que el 40% de la reducción por las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006. Sabéis que tiene una muy buena ventaja, que era que tenía una reducción del 40% siempre que lo rescatáramos en forma de capital. Ese régimen de momento se mantiene transitorio con la idea de que el año que acaezca la contingencia y los dos siguientes es cuando podemos aprovecharnos de eso, porque si no ya pues no nos dejarían, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta el año que nos jubilemos y 2 más para poder rescatar con derecho a reducción del 40%, que el régimen transitorio se mantiene, ¿vale? Ahí lo ponemos en ese cuadro. Esas modificaciones legales también aportaron cosas positivas, pues una de ellas ha sido sobre todo que los planes de pensiones, como sabéis, que es un producto, ya comentaré un poquito más adelante también más detalles, un producto más ilíquido, de ahí el tema posibilidad fiscal o la ventaja fiscal,
Ese tema se ha mejorado y en 2015 se introdujo la posibilidad de que a partir del 31 de diciembre de 2015 10 años, las aportaciones que tuvieran más de 10 años de antigüedad podrían rescatarse sin que se dieran los supuestos que hasta ahora existen, ¿no? Que también existen de jubilación principalmente para recuperar el plan de pensiones, jubilación, dependencia, incapacidad. Pues ha unido sobre todo este de más de 10 años, pues que puede resultar interesante si en un momento dado se necesitara disponer de estos ahorros, ¿no? A partir del 2 de enero de 2026, pues va a ser posible rescatar todas las aportaciones más la rentabilidad de esas aportaciones, vamos a poder rescatarlas, ¿no? A partir de ese año. También otra de las cosas que la reforma de 2015 fue bajar del 2% al 1,5% la comisión máxima de gestión que podían cobrar las gestoras de planes, y si fuera en cuanto a beneficios, pues se calcula como la máxima 1,20 sobre patrimonio y 9% anual sobre resultados como máximo, ¿no? También bajó del 0,50 a un máximo de un 0,25 la comisión de depósito, con lo cual esto son cosas positivas. Además, se promovió la mayor transparencia a través de un documento que es similar al de los fondos al DFI, de los fondos de inversión, a los datos fundamentales para el inversor. Pues en este caso, datos fundamentales para el partícipe. Es un documento donde se pone las características del plan, donde invierte, la política de inversión, el nivel de riesgo que tiene, las comisiones. Y bueno, pues al final es mayor información, mayor transparencia y la información además que sea enviada de forma periódica, con informes trimestrales, semestrales, es decir, un poquito la idea es informar más a los partícipes. Por pasar un poquito a cambiar al tema fundamental que es el pensar en nuestra jubilación, ¿no? En la necesidad de pensar en nuestra jubilación es una necesidad básica, pensar cuanto antes. Los planes de pensiones no son productos estacionales típicos de verano o de diciembre, que sobre todo cuando parece que nos acordamos, ¿no? Cuando nos toca la declaración de la renta o cuando se acerca el final de año, que nos acordamos de decir, ostras, voy a hacer una aportación al plan de pensiones para tener una desgravación fiscal. Como sabéis, nos disminuye la base imponible, los rendimientos del trabajo, se nos resta directamente la aportación realizada al plan de pensiones, nos disminuye la base imponible. Luego ya comentaré también pues que luego en un futuro cuando lo recuperemos hay que tributar en el mismo sitio, ¿no? Se considera el rendimiento del trabajo y tanto la aportación como la revalorización de esas aportaciones, ¿no? Eso ya lo comentaremos también. No deja de tener una ventaja fiscal importante, es un diferimiento, como sabemos, 20-30 años, un diferimiento de algo que no tributamos ahora y que nos aprovechamos y que podemos sacarle rentabilidad, que ahora estamos tributando, se supone, siempre a un tipo de interés, a un tipo marginal más alto. Nuestra base imponible, nuestro tipo marginal cuando estamos en activo suele ser, ¿no? por la generalidad, es más alto que cuando nos jubilemos, que desgraciadamente ya veremos por la pensión pública, pues va a ser un tipo marginal muchísimo más bajo. Entonces, los planes de pensiones no son productos exclusivos de final de año, no deberíamos contratarlos básicamente dejándonos llevar por una campaña publicitaria de regalo de cualquier producto, ¿no? Pues deberíamos buscar los fondos mejores gestionados, con mejor rentabilidad, gracias a que están mejor gestionados o gracias a que tienen menores costes. Y bueno, pues sí que es verdad que las campañas pues nos pueden venir bien, a nadie amarga un dulce, pero básicamente fijarnos sobre todo en la rentabilidad, ¿no? de los planes, fundamentalmente. La esperanza de vida, como decía, cada vez es más alta, seguirá subiendo y hoy en día pues es fácil, ¿no? Que una persona con 65 años pueda vivir tranquilamente otros 20 años más. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esto es un impacto importante en nuestras finanzas. ¿Quién no piensa la verdad que nuestra pensión pública se va a ir reduciendo o que las condiciones para cobrar la máxima se van a ir endureciendo? Pues yo que hablo todos los días con inversores, pues me muestran su desconfianza o desconcierto, ¿no? Decir, bueno, ya veré si cobro algo, ya veré lo que cobro, con lo cual me tengo que ir haciendo un ahorro individual y para garantizarme lo máximo posible mi futuro, ¿no? Empezar cuanto antes nos ayuda a que, si lo hacemos bien,
tengamos un rendimiento cada vez mayor, ¿no? El interés compuesto. Ya lo iremos comentando todo esto. Es verdad que existen muchos vehículos de ahorro, además de los planes de pensiones, pues podemos pensar, esta conferencia no quiero que esté centrada única exclusivamente en los planes, sino decir, oye, el plan es un producto de ahorro para la jubilación por su ventaja fiscal. También existen los fondos de inversión, también podemos ir ahorrando vía una cartera de acciones, vía una cartera de bonos, fondos de inversión, en fin. Pero es verdad que lo que hay que hacer es ir ahorrando, ¿no? La realidad es que la pensión media, este estudio que se hizo el año pasado, nos dice que la pensión media está aproximadamente en torno a 1.100 euros al mes, ¿no? Y la pensión máxima 2.600 brutos, podríamos estar hablando de 1.100, entre 1.100 y 2.000 podría rondar nuestra pensión futura, en 670 euros para, para los trabajadores autónomos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque hay que saber que contamos en teoría con esto, luego si es más mejor, pero también puede ser menos, ¿eh? Entonces hay que tenerlo en cuenta para ahorrar. El actual sistema de pensiones tal y como está definido, pues puede llegar un momento en que sea insostenible. A veces la recaudación de la seguridad social es insuficiente para hacer frente al gasto de pensiones. Esto ya, pues todo el mundo lo tenemos en la cabeza. Los expertos recomiendan, pues como yo estoy haciendo en este momento, empezar cuanto antes. No va a hacerlo cuanto antes, sobre todo cuando estamos en activo y tenemos más ingresos, es cuando más podemos ahorrar, pues hacerlo, ¿no? Pensar en el futuro. El hábito de ahorrar lo antes posible, ¿no? En otros países anglosajones, pues lo tienen muy interiorizado invertir, sobre todo de cara a su futuro, ¿no? De cara a la pensión futura. Es cuanto antes, pues como decíamos, cuanto antes menos será, cuanto antes empecemos a invertir, menos será el esfuerzo y además, pues mayor rentabilidad vamos a sacar porque por esas aportaciones que hicimos hace años, ¿no? Y nos van a ayudar cuanto antes a conseguir nuestro propósito. ¿Cuándo podremos disponer de todo este dinero que vayamos ahorrando, invirtiendo, acumulando? Pues como os he comentado, esto se llama derechos consolidados de los planes de pensiones y los supuestos más que siempre tenemos en mente es jubilación, desempleo por grado, enfermedad grave, dependencia. Sabemos que se ha añadido, como comentaba antes, a partir del 2 de enero de 2026, esos 10 años de antigüedad, a partir de ahí vamos a poder rescatar también, con lo cual genial porque es una posibilidad más que se abre, aunque yo recomendaría pues no utilizarla y seguir pensando en ese dinero, solamente tocarlo en nuestra jubilación. Las aportaciones periódicas, ¿por qué insistimos tanto casi todo el mundo en las aportaciones periódicas? Porque al final es una disciplina y es además otra forma de ir neutralizando los momentos de entrada en el mercado. Además, esas aportaciones periódicas en planes de pensiones o en fondos de inversión se aprovechan de la capitalización compuesta, es decir, la rentabilidad que nos produce nuestra rentabilidad, ¿no? Ese doble interés, ese interés compuesto. Entonces, pues nada, todo se basa en planificación, en disciplina y en no dejarlo para el último mes del año, porque hay encuestas que nos dicen que quien lo hace el último mes del año, pues se puede perder incluso hasta 4 puntos porcentuales respecto a quien lo hace mes a mes. Y como decía, pues sobre todo es por ir también neutralizando los momentos de entrada en mercado. Los fondos de inversión con respecto a los planes, pues aquí no estamos tampoco para decir cuál es mejor de los dos. A mí me gustan los dos y yo utilizo los dos. Fundamentalmente utilizo los fondos porque los fondos podemos tener muchísimo más patrimonio y en planes, pues como sabéis, pues cada vez menos, ¿no? Cada vez vamos a poder tener menos, aportar menos de nuestra parte. Entonces, pues utilizamos los dos. Los dos tienen unas ventajas buenísimas. Las principales ventajas que tiene un fondo de inversión o un plan de pensiones es que al final dejamos que nuestro dinero lo gestionen expertos, nos aprovechamos por el coste de su gestión, ¿no? Esa comisión máxima que existe de gestión, nos aprovechamos del saber hacer de estos gestores, de estos equipos gestores que tienen pues, una experiencia, tienen un track record, han sabido, llevan muchos años haciendo las cosas y se supone que lo van a hacer mejor que nosotros individualmente a la hora de invertir. Entonces, pues simplemente pagando esa comisión de gestión, esa comisión de depósito que hemos visto que están limitadas además por ley,
pues nos vamos a aprovechar de que esos gestores nos consigan rentabilidad, es decir, nos vamos a aprovechar de su gestión profesional. Además, vamos a diversificar muchísimo, porque simplemente con una aportación que nosotros hagamos de 2.000 euros al año, al final esos 2.000 euros podríamos comprar nosotros pues algunas poquitas acciones, ¿no? O muy poquitos bonos con esos 2.000 euros. Sin embargo, esos 2.000 euros aportados a un fondo, a un plan, nos permiten entrar en la cartera de ese fondo o ese plan y aprovecharnos de una renta, de una diversificación pues en 100, 150 compañías. Y en los planes mixtos, pues además de compañías, también en bonos, ¿no? Nos aprovechamos de la gestión profesional, nos aprovechamos de que diversifica mucho más, con lo cual esa diversificación nos hace tener, nos hace incurrir en menor riesgo, ¿no? Y al final, pues si hubiera insolvencia de cualquier compañía o bono, pues es tan pequeño muchas veces el importe que tiene que estar, como está tan diversificado, que apenas nos afecta. Yo me siento mucho más cómodo invirtiendo en fondos o en planes que haciéndolo por mi cuenta. Una ventaja buenísima que tenemos en España, tanto para los fondos como para los planes, es la posibilidad de traspasarlos. Traspasarlos fondos entre fondos, planes entre planes, ¿no? Bueno, también hay la posibilidad de traspasar planes y PPAs, planes de previsión asegurado, pero básicamente que nos quede la idea de que podemos traspasar, podemos movernos y podemos seguir difiriendo nuestras plusvalías o minusvalías que llevemos acumuladas, podemos ir difiriendo de unas entidades a otras, dentro de una entidad entre distintos fondos o dentro de una entidad entre distintos planes y ir cambiando, pues ahora pues parece que tiene más sentido estar en renta variable europea o estar en renta variable global o me gusta este fondo o este plan porque veo que está muy bien gestionado y que tiene unas rentabilidades netas anteriores muy buenas, ¿no? Y estimo que lo va a poder seguir haciendo así. Entonces, pues podemos movernos entre fondos, podemos movernos entre planes, defiriendo sin edie las plusvalías y minusvalías, ¿no? Y luego, además, los planes pues cuentan con una ventaja fiscal añadida muy buena, ¿no? Es el único instrumento financiero que hoy por hoy tiene la posibilidad de reducir nuestra base imponible. Entonces, actualmente 8.000, ya sabemos que se va a poner a 2.000, ¿no? Pero aún así, pues son 2.000 euros que podemos rebajar de nuestra factura fiscal, de nuestra base imponible y aplazarlo a cuando llegue el momento de tener que, que cobrarlo, ¿no? Y bueno, de momento lo que hacemos es aplazarlo. Luego ya, pues oye, ya veremos, ¿no? Pueden haber modificaciones, pero de momento lo que hacemos es esa posibilidad que nos va a dejar a partir del 31 de diciembre de 2000, pues vamos hasta ahora 8.000 y luego 2.000, pues vamos a intentar aprovecharlo, porque al final es una ventaja fiscal y de hecho así se sabe y de hecho una de las razones que se esgrimen con esta rebaja un poco también es eso, ¿no? Decir, voy a disminuir un poquito esa ventaja fiscal, que sobre todo, ya lo comentaré más adelante, pero sobre todo un poquito por lo que he leído estas medidas, el sentido que se les da es un poquito disminuir la regresividad de esta ventaja fiscal, disminuir que se aprovecha sobre todo las clases más altas y también, pues como os decía, ¿no? de disminuir esta pequeña ventaja fiscal, hacerla y promoverlo más a través de empresa, que es lo que dice el Pacto de Toledo, ¿no? Aunque ya os comento un poco que existe pues tanto desde Inverco como desde UNESPA, pues me consta, ¿no? Que he leído que se está en desacuerdo con esta medida, pues porque creen que empeora la situación del ahorro y va incluso pues en contraposición con lo que quiere Europa, ¿no? Desde la Comisión Europea, desde Bruselas, pues se está fomentando por otra parte, el ahorro individual, ¿no? Sí, desde la Unión Europea se establece como 3 pilares básicos en los que se debe sustentar todo. El primero es la pensión pública, luego la pensión empresarial, ¿no? La que pueda hacer nuestra empresa a sus trabajadores, que como sabéis se quedará en 10.000, es el límite máximo conjunto, y luego el tercer pilar es la individual. UNESPA, que es la asociación de aseguradoras, más de 200 aseguradoras que tienen en torno al 98% de todo el negocio, del volumen de negocio asegurador en España. Inverco, que como os he comentado es la de instituciones de inversión colectiva,
pues la verdad es que no están muy de acuerdo con rebajar este límite, pues porque también en España el trabajo, la idiosincrasia propia de España, pues hace que en nuestro hay somos muchos autónomos, ¿no? Hay como 3,3 millones de autónomos en España actualmente, otras muchas pymes, ¿no? Que apenas tienen la posibilidad, estas pymes, de utilizar ese ahorro colectivo, ¿no? Por otra parte, también el trabajo muchas veces es muy cíclico, ¿no? Las crisis son muy cíclicas, ya lo estamos viendo, que pues entonces sería bueno que mientras se pueda aportar, mientras podamos aportar cuando estemos en activo, ¿no? Yo creo que pues debería poderse, en lugar de limitar las aportaciones anuales, lo ideal sería limitar a lo mejor la aportación global a lo largo de toda la vida, ¿no? Que podamos hacer aportaciones, porque habrá momentos en los que podamos aportar porque estemos en activo, estemos trabajando, otros momentos que no podamos aportar porque desgraciadamente a lo mejor estemos en el paro, ¿no? Y es importante hacerlo, ¿no? Y también es importante el hecho de, lo que se comenta también es que es un poco importante, es importante el hecho de que los propios inversores, los propios que aportemos a nuestro plan individual, podamos elegir el plan de pensiones en el que se adapta más a nuestro perfil inversor. Si al final es la empresa la que nos aporta un plan de empleo, nosotros no tenemos margen de decidir si ese plan de empleo se adapta a nuestro perfil de inversión en ese momento. A lo mejor nos gustaría que fuera más conservador o que nos gustaría que fuera más agresivo, y al final ahí no vamos a poder decidir, no tenemos margen de decisión, y luego, bueno, pues es importante sobre todo eso, y como os decía, pues parece que Europa, pues en ese sentido también pues aboga porque se fomente el ahorro a nivel individual, ¿no? Entonces, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que podemos diferir impuestos y podemos diferirlos durante 20 o 30 años. La fiscalidad al final en ese sentido pues es ventajosa. Es ventajosa porque nuestro tipo marginal que nos rebajamos ahora se supone que será mayor que el tipo marginal que tendremos cuando nos jubilemos, ¿no? Porque nuestra pensión va a ser, pues, como ya hemos visto, ¿no? Va a ser pues pequeña, va a ser la que será, y entonces pues tendremos que tener en cuenta que nuestro tipo impositivo va a ser menor, entonces nos aprovecharemos. Es verdad que por otra parte el hecho de que tributen las plusvalías al marginal en lugar del ahorro pues neutraliza en parte ese efecto. Aún así, todos los estudios ven que hay una ventaja fiscal positiva para el partícipe, ¿no? Porque al final pues la diferencia entre el tipo del ahorro y el tipo marginal que tendremos, que además podremos decidir nosotros cuándo lo rescatamos, en qué momento nos resulta más interesante. Esto lo podremos hacer pues, si nos dejamos asesorar, ¿no? por gente, expertos de nuestra confianza, la forma de cobro y el momento fiscal más favorable. Al final, los planes de pensiones también individuales nos permiten, como decía, pues poder elegir si nos interesa en un momento dado un monetario. Suelen ser los planes ideales cuando nos queda poco para la jubilación, ¿no? Cuando tenemos una edad avanzada o pensamos que pueda venir un momento de mercado que pueda perjudicarnos mucho, pues estaría bueno que estuviéramos en fondos monetarios. Hay fondos monetarios, hay planes monetarios, hay planes de renta fija, planes mixtos, planes de renta variable. Al final podemos contratar todos los planes que queramos y además podemos hacerlo respetando los límites legales, claro, podemos hacerlo en distintas entidades. Y esto es importante, ¿no? Para saber nosotros pues, lo que más nos gusta. Esto es un pequeño ejemplo de, en función aproximadamente de la edad que tengamos, cuál sería el porcentaje que deberíamos estar en renta variable o en renta fija. Pero no deja de ser algo como muy general, porque luego cada uno de nosotros al final pues tiene una forma de ser y de asumir fluctuaciones y de asumir riesgos, y no deja de ser algo como muy general, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea, ¿no? En base a los riesgos, pues al final están los inversores conservadores, los inversores moderados, prudentes, medios, ¿no? o agresivos, arriesgados.
Todas las entidades tenemos pues un poco como 3 o 4 perfiles de inversión, pero bueno, podemos estar en uno, en dos o en el medio de dos, ¿no? Lo importante es saber más o menos dónde estamos y qué planes tenemos a nuestra disposición. Cuanto al final, lo que hay que tener siempre es una cosa muy clara. Yo en el día a día lo veo, ¿no? Inevitablemente, no solamente a nivel financiero, sino en todo en general, cualquier inversión, no hace falta que sea financiera, la rentabilidad va unida al riesgo. Eso es inevitable. Es decir, cuanto mayor sea la rentabilidad deseada, mayor tiene que ser el riesgo que inevitablemente vamos a tener que asumir. Y como digo inevitablemente, porque a nadie le gusta asumir riesgos, todos estaríamos mejor sin asumir riesgos. Pero es que, como os decía al principio, en un entorno de tipos de interés bajos no nos queda más remedio. Yo me veo con inversores conservadores y no nos queda más remedio que invertir un poquito, ¿no? Porque es la única forma de batir a la inflación. No nos queda más remedio, es inevitable. Me gustaría que no fuera así, pero no nos queda más remedio. Entonces, al final, pues todas las alternativas de inversión son válidas. Planes de pensiones de distintos tipos, renta fija, mixto, renta variable, fondos, no son excluyentes. Al final, lo más conveniente es diversificar, ¿no? En teoría, pues cuanto más años nos falten para la jubilación, más agresiva podía ser nuestra cartera de inversión. Es verdad, pero bueno, hay gente que no asume. Pero sí que es verdad que está claro que es necesario invertir, ¿no? Podemos contratar tantos planes como queramos, las entidades que queramos. Deberíamos buscarlos mejor gestionados, ¿no? Podemos traspasarlo, como decía, sin coste fiscal, sin ningún tipo de comisión. Ninguna gestora nos puede cobrar una comisión por traspasar un plan de una entidad a otra o entre los planes de pensiones. Eso es lo bueno, sin coste fiscal. Los planes tienen comisiones, al igual que los fondos, ¿no? Los planes inevitablemente necesitan una entidad gestora que cobra una comisión de gestión y necesitan una entidad depositaria que donde se depositan los activos que tienen, acciones, bonos. Entonces, lo bueno es que está limitado por ley el coste máximo que pueden llegar a cobrar. Como he dicho, en regla general, comisión de gestión 1,5 máximo. Si hubiera que tener en cuenta también la de resultados, pues 1,20 más 9 sobre resultados y la comisión de depósito limitada también, como sabéis, ¿no? Al final, ¿qué nos interesa? ¿Nos interesan fondos que sean los más baratos o que tengan las menores comisiones? Pues si todos se gestionaran exactamente igual, pues lógicamente sí, mejor el que menor comisiones tiene. Pero como la gestión es totalmente distinta, pues al final es verdad que las comisiones influyen y sobre todo en fondos pues de menor riesgo, donde el margen que tiene el gestor para poder optar a mayores rentabilidades es menor, pues es verdad que tiene más peso, influye más, ¿no? La comisión en el resultado, en la rentabilidad neta. En fondos de renta variable, pues como muchos tienen la comisión máxima del 1,5, pues va a depender fundamentalmente del buen hacer de los gestores para conseguir una rentabilidad neta mayor. Todo lo que cuando se publican rentabilidades son siempre rentabilidades netas ya descontadas todas las comisiones que tienen pues o los fondos o los planes, ¿vale? En este caso. Depende de qué seguridad tengo cuando invierto en un plan o en un fondo, también en este caso sirve lo mismo, pues al final la seguridad que tenemos es la seguridad de dónde estamos invertidos realmente, ¿no? De los activos que forman parte del plan o del fondo, porque estos activos están fuera del balance de la gestora y de la depositaria, con lo cual si la gestora o la depositaria sufriera algún tipo de problema, que es muy difícil que esto pase porque están totalmente reguladas, pues realmente al final lo que pasa es que se cambia la entidad gestora o se cambia la entidad depositaria. Al final el fondo no se disuelve, simplemente se sustituye la gestora o se sustituye la depositaria, porque al final lo que tenemos dentro del plan pues son acciones o son bonos o es liquidez o son depósitos. Los planes de pensiones, ya lo estamos comentando todo el tiempo, beneficios fiscales, ¿no? Esa rebaja de hasta 8.000, pues ya sabemos que se modifica, posibilidad de rescate en 10 años, circunstancias excepcionales que hemos comentado, ¿no? Principalmente jubilación, comodidad, flexibilidad, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, nuestra gama de planes, donde podéis ver pues, que tenemos planes de renta variable, tenemos planes de renta fija, tenemos mixtos. Tenemos planes gestionados, todos son los gestionados por nuestra gestora e incluso tenemos planes que están asesorados por terceros. Entonces os animo también a que entréis en nuestra página web, veáis
nuestra gama de planes. Esto simplemente que he puesto aquí es un pequeño pantallazo, no están todos, por supuesto, porque tenemos unos cuantos más, están, pero es como lo vais a poder ver en nuestra web. Nuestra web permite la posibilidad de que los ordenéis por rentabilidad, por comisiones, por ranking de Morningstar, por volatilidad, riesgo, por estrellas. Aquí tenéis una pequeña muestra de cómo van. Esta lo saqué ayer, ¿no? Hice un pantallazo de la web y podéis ver un poco la rentabilidad de nuestros planes globales, de los mixtos, en los rankings que están en Morningstar de su categoría. A mí me resulta bastante interesante y me gusta bastante. Como veis, tenemos muchos planes muy bien posicionados en los rankings, ¿no? Tanto en estrellas como ranking de Morningstar. Y lo que también podéis ver en nuestra web es la cartera que está, por ejemplo, he sacado un ejemplo de nuestro plan de pensiones global, acciones, donde podemos ver por qué está invertido en este caso datos a fecha 30 del 6, pero los podéis sacar más actuales, donde invertido 40% aproximadamente Norteamérica, 40% Europa, 20% Asia, ¿no? Aquí podéis ver más en detalle, también podéis ver los sectores en los que está invertido, ¿no? Pues vemos consumo cíclico un 15, tecnología un 22, podéis ver por sectores. Podéis ver también cuál es el estilo de inversión, ¿no? Es que está, en este caso, no estamos ni en compañías de valor ni en compañías de crecimiento, sino estamos en un mix de ambas compañías, en tamaño grande, fundamentalmente de compañías. Nos dice también ratios, donde nos dice por capitalización, por PER, nos dice cómo está la distribución de activos. En este caso, pues vemos que está, como es un plan de acciones, normalmente pues está la mayor parte invertido en acciones y algo invertido en renta fija, monetarios, efectivo, ¿vale? Vemos la capitalización bursátil, aquí vemos las principales posiciones, la totalidad de los activos de la cartera, como veis 249, con lo cual de ahí que nos guste por esa diversificación. Y también tenemos la posibilidad en Renta 4 de unos planes de pensiones que están gestionados activamente, es decir, son, por así decirlo, son planes de planes. Tenemos un departamento experto que, igual que gestiona las carteras de fondos de inversión, gestiona también carteras de planes de pensiones, entonces con distintos perfiles de riesgo y expectativas de rentabilidad. El tolerante sería el más agresivo, luego estaría el dinámico, moderado y conservador. Sin comisión de gestión. Es una gestión totalmente activa y profesional donde nos va moviendo un poco el peso. Ahora vemos un poco la composición de los distintos planes de pensiones, ¿no? Totalmente transparente. Esta información la tenemos en la web día a día. No tenemos mínimo de inversión, con lo cual al final lo único que tenemos es no hay comisión de gestión porque al final estamos comprando planes que ya tienen, por así decirlo, su propia comisión de gestión. Lo único que hay es una pequeña comisión de depositaria que estamos hablando del 0,015, ¿vale? Entonces es una gestión activa, es transparente, es dinámica, es flexible, no tiene comisión de gestión. Existen estos 4 perfiles: conservador, que se mueve aproximadamente entre un 0 y un 20% máximo en renta variable, pues se puede mover normalmente suele estar 5, 8% en renta variable. Luego estaría el moderado, que aunque se puede mover entre un 20 y un 60, pues puede estar 20, 25%. ¿Recomendado el conservador? En principio, pues para quien le quede 5 años para su jubilación o menos, ¿no? El moderado, pues quien tiene la posibilidad de jubilarse, pues cuenta al menos con 5 años, ¿no? Hasta su jubilación o pensado recuperar el plan. El dinámico pensado para más de 10 y el tolerante pensado para más de 15. El dinámico, existe la opción, es el tercer perfil, existe la posibilidad de que se pueda mover de 0 a 100. Lo normal es que sea un tercer perfil de inversión y puede estar moviéndose en rangos de inversión de 40%, 50% renta variable. El tolerante, como mínimo, está invertido al 60% en renta variable, es el más tolerante al riesgo y puede estar entre el 60 y el 100 y puede pues, estar a lo mejor en un 65, 70%, 75%. Y con la idea de ganar más, ¿no? Obtener mayor rentabilidad. Como os comentaba, la gestión conservadora con la idea un poco más de protección, de estabilidad patrimonial. La moderada ya queremos un poquito más de crecimiento patrimonial, ajustada a un riesgo muy moderado o muy controlado. El dinámico ya queremos todavía un poquito más de rentabilidad, superior al de los mercados de renta variable, pero no con mucha volatilidad. Y el tolerante, queremos el crecimiento de nuestro ahorro, nuestra inversión, que sea
similar a los mercados de renta variable y estemos dispuestos a asumir volatilidad, aunque ya veremos que gracias a que diversifican tanto, la volatilidad en nuestra casa la tiene normalmente muy controlada. Aquí vemos un poco la composición de lo que sería actualmente el plan de pensiones conservador, que al final tiene pues, un porcentaje de inversión en planes de renta variable, como veis aquí, de un 3%, el resto los tienen mixtos y de renta fija. El moderado pasaríamos del 3 al 23% en renta variable, dinámico del 23 al 32% y tolerante del 32 al 58 en renta variable. Actualmente, como os decía, que no hay que dejarnos llevar por campañas, pero a nadie amarga un dulce, tenemos una posibilidad de traspaso de planes de pensiones con posibilidad de llegar a tener una bonificación de hasta un 3% por la aportación y por traspaso de planes. Pues son campañas pues, que vienen muy bien al final. Nuestra filosofía, como ya sabéis, la filosofía de renta 4 banco es una filosofía de slow finance. El low finance es al final pues, mantener la calma, no dejarse arrastrar por el pánico, tener serenidad, ¿no? Sobre todo dejarnos acompañar por expertos que merezcan nuestra confianza. Voy a intentar poner un vídeo que lo resume un poco todo esto, si lo consigo, y así lo podemos ver. El cliente cada día está más formado. Hay mucha más información. No todas las clientes son fiables. Crash en la bolsa, pues coges y das orden de venta. Sin pensar, sino porque te has dejado llevar por el momento, ¿no? Hay una experiencia que a mí me pareció especialmente importante, o al menos me dejó una huella especial, la caída que tuvo el Dow Jones, la bolsa de Nueva York, el año 1987. Ese mercado perdió el 25% de su valor, que se había construido a lo largo de años, en menos de una hora se cayó. Te das cuenta de que en esos momentos tan intensos de pánico en aquel momento no es bueno actuar. Este mercado es un mercado muy psicológico, se deja influir mucho por lo que esté pasando en ese momento. Las inversiones muchas veces fallan no por factores financieros, sino por factores emocionales. Lo que pasa ahora es que el cliente tiene la misma información que tú puedes tener. Muchas veces piensan que están forzados a tomar decisiones de forma constante. Es una filosofía de vida, ¿no? Yo quiero plantearme mi vida desde otro punto de vista, no tan rápida. Tradicionalmente se obtenía dinero, se ganaba, tenía patrimonio al final de la vida de una persona. Luego vino una revolución en la cual veía gente joven, guapa, que hacía dinero rápidamente. Y eso se contagió, yo creo que a la sociedad. Conceptos un poco distorsionados, el concepto de que hay que trabajar muy a corto plazo, de que hay que hacerse rico muy rápidamente. Es muy importante introducir el elemento de largo plazo, de dejar trabajar al tiempo. El slow finance lo que intenta es separar el ruido de mercado de lo que realmente es lo importante. Hacer un esfuerzo por tomar distancia de todo ese volumen ingente de información. Los beneficios que tiene la filosofía del slow finance es invertir en algo real. Es una de las pocas filosofías de inversión que son capaces de obtener retornos por encima de la media y mucha más seguridad que el resto de filosofías. Una de mis obsesiones es dormir tranquilo. Para dormir tranquilo necesito analizar las inversiones que yo hago, conocerlas y estar seguro para yo poder dormir tranquilo. No solamente vivimos mejor a nivel personal, sino que la experiencia de inversión va a ser más satisfactoria. Que las cosas sólidas, las cosas de valor, se hacen a lo largo del tiempo, no se hacen de manera inmediata. Bueno, pues espero. Los mercados financieros no paran de generar información. Espero que os haya gustado. Y bueno, espero que cualquier cosa podéis preguntar, podéis haber estado haciendo preguntas, espero que no sean muy difíciles y sabérmelas todas, y las que no, pues os enviaremos un mail, las responderemos, preguntaremos a los expertos y cuando queráis, me podéis leer las preguntas. ¿Cuál será el total de aportaciones a planes de pensiones posibles en el 2021 con los nuevos presupuestos? Pues básicamente lo que está en nuestra mano, 2.000. Es decir, como he comentado, de 8.000 se rebaja a 2.000 y la posibilidad de aportar a nuestro cónyuge
que hasta ahora eran 2.500, pasará a ser 1.000. Con lo cual, lo que está en nuestra mano a nivel individual es, como os decía, de 8.000 a 2.000, cónyuge de 2.500 a 1.000, y lo que sí existe un límite conjunto de 10.000 a nivel empresarial. ¿En Renta 4 se puede contratar algún plan de pensiones con una filosofía de gestión basada en índices globales como el MSCI World o una filosofía de cartera permanente? Existe la posibilidad que tenemos plan de pensiones, que es uno de los planes de pensiones que se llama retorno activo. Nuestros compañeros que son expertos en fondos de inversión tienen la posibilidad de utilizar cualquier producto que incluso pueda ser un producto muy indexado, tipo fondo de inversión indexado o ETF. Y tenemos entonces esa posibilidad. ¿Puedes explicar qué ventajas tiene un plan de pensiones frente a un fondo de inversión? Pues como decía en la presentación, son productos muy similares por muchas cosas que ya he comentado en cuanto a gestión, resumo, ¿no? Gestión profesional, diversificación, traspasabilidad, pero fundamentalmente la ventaja del plan con respecto al fondo es que el plan hoy por hoy nos permite reducir con la aportación que hagamos. Ya sabemos que a partir del 2 de enero será de 2.000 hasta ahora 8.000, pues nos permite disminuir nuestra base imponible y ahorrarnos esos impuestos hoy directamente. Es decir, tenemos la posibilidad de aportar 2.000 euros. si nuestra base imponible es un 30%, nos ahorramos directamente 600 euros ese año, que luego posteriormente ya hemos visto que lo vamos a tener que tributar en un futuro, se supone, a un tipo marginal menor del actual que estamos en activo, ¿no? Esa es la ventaja fiscal del plan, es el único producto que permite disminuir hoy por hoy la base imponible. ¿Podrías hacer un breve comentario acerca de los beneficios del interés compuesto? Sí, el interés compuesto, decía Einstein que era la octava maravilla del mundo. Yo no sé si tanto, ¿no? Pero sí que es algo pues muy bueno, porque al final pues se trata de tanto en los planes como en los fondos, básicamente es la rentabilidad de la rentabilidad al cuadrado, es decir, aprovecharnos no solamente de la rentabilidad de nuestra aportación, sino la rentabilidad de la rentabilidad que produce nuestra aportación. Al final, básicamente es reinvertir continuamente y no sacar del fondo del plan hasta que lo necesitemos, ¿no? Pues se trata de eso, básicamente el interés compuesto es eso, es la rentabilidad de la rentabilidad. ¿Se puede recuperar un plan de pensiones como se quiera? Por ejemplo, si tienen 100.000 euros y quiere recuperar 5.000 cada año, ¿se podría? Correcto, sí. Efectivamente, tienes la posibilidad de, cuando es totalmente flexible a la hora de rescatarlo, existe la posibilidad de rescatarlo en forma de capital. Lo más aconsejable es hacerlo en forma de renta, y lo que suele ser muy interesante es sobre todo que nos ayude a alguien a mirarlo, ¿no? En un futuro, cuando lo vayamos a hacer. Pero también existe la posibilidad de poder hacer en forma de capital lo que tenemos acumulado con posibilidad de reducción, como comentaba, ¿no? Del 40%, y luego el resto dejarlo en una renta que empiece al año siguiente, por ejemplo, para que no se acumule ese mismo año, ¿no? Y entonces existe toda la flexibilidad posible a la hora de rescatar. Nosotros decidimos cuánto y cuándo y de qué forma, y además luego podemos modificarlo también. Yo tengo inversores que me han dicho, oye, vamos a rescatarlo una renta de 500 euros al mes, pero en un momento dado me han dicho, vamos a bajarlo a esa renta de 500 a 400 o vamos a aumentarla a 800. O en un momento dado pueden decir, oye, dame todo lo que me queda y lo invertimos en otra cosa o lo necesito para otra cosa. Existe total flexibilidad. ¿Compensa, bueno, y ya la última pregunta, ¿compensa recuperar un plan de pensiones y pasarlo a un fondo? Pues todo va a depender de, lo primero, el momento en el que lo vayamos a recuperar, que nos interese fiscalmente por el tema que hemos comentado, ¿no? de nuestro tipo marginal, de la diferencia de marginales que tengamos en ambos momentos, y luego porque nos guste en un momento dado más la rentabilidad que nos pueda dar un fondo con respecto a la rentabilidad que nos puede dar el plan. Pero efectivamente existiría la posibilidad de hacerlo o no, o dejarlo en el plan porque pensemos que puede haber otro plan que lo haga igual que lo puede hacer un fondo, ¿no?
Ya no hay más preguntas. Pues genial, os agradezco a todos que hayáis estado, ¿no?, en esta conferencia y como os decía, pues la tendréis la presentación por mail y quedará grabada para que la podáis ver tantas veces como queráis, por si he ido rápido en algún momento, y también se os va a enviar el link de la presentación. Encantado y cualquier cosa nos decís.